¿Cómo están? Bienvenidos, son las 8 de la mañana, bien puntuales. Partimos agenda económica en esta edición de día viernes al cierre de la semana. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Resumimos los temas que estaremos revisando en esta edición. Por supuesto, con el análisis a fondo de lo que dejó ENADE 2024 en un evento que estaba muy esperado, que llegó, como reconoció el propio presidente Gabriel Boric, también con el ambiente algo caldeado, ¿no? Después de declaraciones cruzadas entre el sector empresarial y el gobierno. Pero finalmente sale un mensaje bien unitario. Si bien hay diferencias, reconocen todos, de todas maneras hay objetivos comunes también, y el llamado tanto del gobierno como del sector empresarial ha sido a trabajar por esos objetivos precisamente y generar una agenda pro crecimiento. El presidente decía que no se conformaba con un 2% en la alusión a las proyecciones de este año. De hecho, se ponía metas bien ambiciosas: crecer más de un 2% durante todo este gobierno, crear 700.000 empleos, disminuir la pobreza a un 5% y bajar la informalidad a un 25% como algunos de los puntos. ¿Qué dicen en el empresariado? Bueno, un llamado a la acción para que esto se transforme en temas concretos. Revisamos reacciones y más en unos minutos. Por otro lado, vamos a estar revisando las novedades que ayer se anunciaron en distintas juntas de accionistas, donde hubo anuncios de inversión bien importantes por varios miles de millones de dólares en distintos sectores, tanto en la minería como en el sector de consumo masivo. Hubo anuncios bien relevantes de inversión que se debería concretar este y el próximo año. ¿Cuáles son? Lo revisamos también en unos minutos. Mientras tanto, ayer se complicaba la escena para SQM en torno a sus anuncios en relación al acuerdo con Codelco. Vamos a estar revisando esos detalles, pero también les contamos del rechazo que sufrió un proyecto muy importante de transmisión eléctrica en nuestro país, sobre todo para la zona centro-sur, que busca descongestionar la red para poder inyectar además más energía de proyectos renovables. Resulta que el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó esta iniciativa. Quedan varios caminos en todo caso abiertos. Los revisamos en unos minutos también. Y por último, noticias internacionales. Todos los ojos puestos ayer en Estados Unidos. Había mucha expectativa respecto a los niveles de crecimiento que pudiera mostrar la primera economía del mundo, que finalmente anotó un 1,6% de crecimiento y está por debajo de las expectativas. Puede ser considerada una mala noticia a primera vista, pero también tiene otros componentes. Por ejemplo, mostraría quizás un camino algo más despejado para las reducciones de tasa que proyecta la Reserva Federal. Ya les contamos más en minutos. Y rápidamente revisamos los mercados, cómo han partido el día de hoy. Lo vemos a continuación con las bolsas primero europeas, donde hay alzas en torno al 0,8% en el ponderado del Eurostoxx, similar a Japón, que ya cerró sus operaciones. Mucho más fuerte el repunte del Hang Seng el día de ayer, con un 2,12% en la bolsa de Asia. Mientras que acá en Chile los números para partir del día son los siguientes. La bolsa de comercio ayer en el indicador selectivo, el IPSA, cerró en 6.311 pesos en una semana que ha estado tendiendo más bien a la baja. El dólar en 950. El cobre a esta hora subiendo a $4.59 y la UF para hoy tiene un valor de 37.242 pesos. Bueno, ya les contábamos, ayer se desarrolló en ADE este encuentro donde se reúnen las empresas, el sector privado y el gobierno, el sector público, y donde hubo un claro mensaje a trabajar en conjunto para avanzar en una agenda de crecimiento específicamente, para recuperar confianza también. ¿Cuál fue el ambiente? ¿Qué dijeron los empresarios y el gobierno? Lo revisamos en la nota de Natalia Muñoz. Que considero valiosas. Fue la reacción inmediata de la audiencia en ENADE, después de que el presidente anunció que impulsará un acuerdo para una reforma al sistema político. Un cambio que muchos creen necesario porque este influirá en el crecimiento del país. Es necesario que consolidemos una trayectoria de crecimiento económico durante este año y el siguiente. Y por cierto, yo no me contento con 2%. El crecimiento es una base necesaria para poder contar con los medios materiales, para que a través de buenas políticas públicas seamos capaces de nivelar la cancha en la economía. El mandatario llamó también a las diferentes fuerzas políticas a modificar las reglas y lograr acuerdos en reformas eje como la previsional o el pacto fiscal. Sabemos que hay disfuncionalidades muy importantes en el sistema político.
A nosotros como ministros nos toca vivirlo en todo lo que es el proceso legislativo, que se ha vuelto muy complejo. Es que previo al encuentro el ambiente estaba tensionado con el sector privado. Sin embargo, la reforma al sistema político y la importancia del crecimiento económico fue bien recibido. Yo valoro mucho lo que dijo el presidente, cambio del sistema político, prioridad número 1 para el crecimiento. Para poder ponernos de acuerdo, para poder dialogar. Es el cambio del sistema político, que es la esencia para tener una mejor convivencia, más confianza, más economía, más inversión, más desarrollo, mejores empleos de calidad. El crecimiento económico de este y el próximo año estaría cercano al 2%. Desde el gobierno apuntan a que esta cifra podría y debería ser mayor. Entonces, que no quede espacio a duda. El crecimiento es importante sin peros. Me parece muy positivo que él reconozca y enfatice el tema del crecimiento, algo que por mucho tiempo fue como ignorado en la discusión política, ¿no es cierto? Como el crecimiento era algo secundario. Pero por otra parte, aspirar a crecer a un ritmo del entre 2 a 3% anual nos sitúa por debajo de varios países de América Latina. Queremos invitarlos a todos juntos, a no resignarnos y a volver a pensar en grande. En 2023 solo se creció 0,2%, mientras que este año el gobierno espera que la cifra supere el 3%. Sin embargo, también existe otra barrera, el atraso en los permisos de proyectos de inversión, lo que para algunos es razón suficiente para invertir en otros países, aunque después de esta ENADE podrían cambiar de opinión. Más que discursos, hay que ver, desde luego, una cosa muy específica, que es todo lo que es permisología en este país. Si efectivamente se desarrolla un fast track para poder destrabar inversiones, eso tiene un impacto en un periodo muy corto de tiempo para motivar los instintos emprendedores. Nosotros vamos a llevar una propuesta a la vuelta de la semana distrital de cómo enfrentar en la etapa que viene la agenda de seguridad, los temas pendientes del año pasado y muchos nuevos que vienen, y también cómo podría hacerse un método similar la agenda económica. Un fast track sobre la agenda económica, tal como se realiza con la de seguridad, crisis que también ha afectado al sector privado e inversores. Cuando tú te enfrentas a un país, a un lugar, y comparas con otro, vas a determinar en función de cuáles son los elementos de riesgo para hacer tus inversiones. Si hay inseguridad aquí y no lo hay en otro país, bueno, claramente esa inversión se va a ir a otro país y eso nos afecta directamente. Además, empresarios llamaron a que el sector público no obstruya la actividad empresarial. El crecimiento no es suficiente. Cuando uno ve los modelos de crecimiento neoclásicos, hablan de dos cosas, hablan de crecimiento, pero también hablan del nivel al que pertenece un país. El sistema político es la madre de todas las reformas porque habilita que el Congreso recupere su capacidad de llegar a acuerdos y hacer buenas leyes. Pero falta una segunda pata, que es la modernización del Estado, que la mencionó Ricardo Mewes. ¿Por qué? Porque si uno puede tener buenas leyes y si después las leyes las implementa un Estado, en el fondo que perdió servicialidad, que perdió eficiencia, que perdió eficacia, bueno, obviamente en el fondo queda coja la mesa. Hasta ahora existe un ambiente político crispado, donde abundan las líneas rojas y los portonazos. Por eso los empresarios aplaudieron una posible reforma al sistema político. Bueno, queremos profundizar en este tema. Nos acompaña a esta hora el presidente de SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, está con nosotros. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Jorge, ¿qué le pareció el ambiente en general que se generó ayer en ENADE? Bueno, fue un ambiente curioso porque se dijo que estaba muy caliente al principio y yo no encontraba en realidad que la previa hubiera estado tan caliente. Nos venimos acostumbrando quizás a declaraciones un poco altisonantes en el último tiempo, pero me alegré de todas maneras de que el tono de los discursos bajara. Fue un agrado escuchar a don Francisco a primera hora dando esa señal como de tarea común, que yo creo que después de alguna manera impregnó las otras intervenciones. Creo que fue muy buena la intervención de Karen Tal en el sentido de advertir que cuando se hacen un análisis de la situación, por muy desagradable o descarnado que sea, no es una crítica, ni menos una crítica pequeña, digamos, a las autoridades. Claro. Nosotros hemos estado en esa misma línea, así que me parece que después el tema fue decantando, el asunto fue decantándose lo que realmente
hacia lo que realmente importa. Y ahí yo destaco dos cosas del discurso del presidente que para mí fueron muy significativas. ¿Cuáles? Una usted ya la refirió, en términos de que se valora el crecimiento, pero no solo eso, sino que se le pone número, se le pone algunas metas concretas. En materia de minería, por ejemplo, se habló de que podíamos producir 1 millón de toneladas adicionales de cobre fino. Nosotros, en las medidas pro crecimiento de la minería que propusimos, esa meta está expresamente recogida, y me alegro que el presidente la haya tomado y la haya mencionado. Sí. La otra en materia de minería fue duplicar la producción de litio. Entonces creo que son dos cosas que, unidas al resto de los números que se dan, sí, para darle consistencia al anuncio de respaldo al crecimiento, Jorge, a mí me parece que es una cosa muy destacable de lo de ayer. Jorge, claro, y el presidente reafirma y dice que él cree en el crecimiento económico, no en el chorreo, pero sí en el crecimiento económico como una base para poder desarrollar políticas públicas luego. Ahora, ¿hay un correlato entre este discurso y las acciones que está tomando el gobierno? Bueno, esa es la tarea pendiente, yo creo. Yo creo que venimos escuchando un tono que en general es conciliador del presidente, un tono de valoración de la actividad empresarial y del desarrollo económico, pero eso hay que traducirlo en acciones concretas. Yo creo que ahí es donde más ha costado, probablemente porque no fue un tema al inicio del gobierno, no es un tema que está claramente recogido en el programa de gobierno, y sin embargo hoy día hay que incorporarlo con fuerza. Y lo que yo creo que tenemos que hacer ahora es sentarnos a trabajar en ese plano. Hemos perdido mucho tiempo quizá con esta discusión de si se crece o no se crece, aprovechar, ¿no es cierto?, el gobierno o algunos ministros aprovechan un índice particular para resaltar, digamos, el resultado de una gestión, y por otro lado nosotros vemos que eso nos está reflejando en general en la tendencia o en un más largo plazo, pero esos son diagnósticos que tenemos que hacer. A mí me parece mucho más consistente lo que se propuso de parte del presidente, es decir, abandonemos la discusión un poco corta, claro, y centrémonos en que podemos crecer más. Jorge, si el consenso es que podemos crecer más, yo creo que estamos totalmente de acuerdo y trabajemos para eso. Y desde el sector empresarial, no solo del mundo minero que usted representa, en una mirada quizás más amplia todavía, ¿usted cree que todavía hay prejuicios respecto al gobierno, cierta desconfianza también? El propio presidente dice, debemos liberarnos de esos prejuicios, y parto por casa, dijo el mandatario. Yo creo que es una invitación, es una invitación a eso. Yo quiero creer, y la verdad es que desde el principio, y lejos de acusar al presidente de cambios de opinión o de voltereta, yo creo que en realidad lo que hay que hacer es creer en esa declaración, y para eso tenemos que, vuelvo a decir, tenemos que sentarnos a trabajar en serio, y los prejuicios, la verdad, es que están dados, son fundados respecto a algunas autoridades, pero si este es el objetivo, la verdad es que el prejuicio hay que superarlo, y en eso estoy de acuerdo también, y por lo tanto nosotros exigiremos y tendremos que exigir juntos, en este caso con la misma presidencia, ¿no es cierto?, de que aquellas autoridades que no estén alineadas con este objetivo realmente o dan un paso al costado o dejan espacio a personas que sí puedan trabajar en esa línea. Sí. Yo creo que así es como se avanza y así es como se arreglan, digamos, los problemas en las empresas, vida pública, y en este caso en el gobierno y en el país. Ajá. En el caso en particular del sector minero, Jorge, hay un tema bien importante que el presidente también destacó ayer en su mensaje, que tiene que ver con el proyecto que busca reducir la permisología, como se le ha denominado, ¿no? Busca generar una simplificación del proceso de permisos cuando se quiere desarrollar un proyecto, sobre todo de gran envergadura. ¿Cuán importante es esa iniciativa en pos de conseguir estos mayores niveles de crecimiento, de inversión y crecimiento? O sea, es muy importante. Nosotros cuando comentamos el proyecto en el Congreso, que aunque era la punta del iceberg, era muy importante atacar eso porque es la etapa final de todos los proyectos, y a partir de ahí podemos hacer un buen diagnóstico de todas las autorizaciones y las tramitaciones que anteceden a esa etapa y que también están enfrentando una dificultad y que son
prácticamente el 80% del problema. El problema está en la evaluación ambiental realmente, ¿no es cierto? Y ahí es donde hay que atacar. Y por eso, cuando hablamos de que en el corto plazo se pudiera aumentar la producción en un 20%, que es más o menos lo que equivale a un millón de toneladas de cobre fino, lo que hay que atacar son ciertas flexibilidades, ¿no es cierto?, o ciertas maneras de hacer un fast track en el tema ambiental, que es lo que hoy día está entrabando iniciar la construcción de algunos proyectos que pueden ser soluciones operativas, mejoras operativas, pueden ser... Hay un espacio enorme ahí que nosotros hemos estimado en ese 20% que pudiera incrementarse la producción. Pero eso pasa no solo por la legislación, sino que pasa por tomar medidas administrativas hoy día. Jorge, de todas maneras, ¿cree usted que ese puede ser uno de los grandes avances, pensando ya en mediano y largo plazo, no lo que va a ocurrir este año, pero sí puede ser uno de los grandes avances para generar nuevas condiciones, sentar nuevas bases de crecimiento, el que avance ese proyecto? También en paralelo está la reforma y la modernización al sistema de evaluación ambiental. Sin duda, porque permite dar una señal muy clara en el sentido de que no hay proyectos que a priori no se vayan a hacer, sino que todos los proyectos pueden evaluarse. Y es el mismo problema que estamos afrontando con el litio. Hoy día se excluye más de la mitad de los salares, ¿no es cierto?, disponibles para explotaciones, teóricamente, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que darle una oportunidad a todos los proyectos para ser evaluados, para definir sus condiciones, y si hay que definir protección, démosle la oportunidad. Yo creo que hoy día el problema que tenemos es que a priori estamos condenando algunos proyectos a que no se hagan, producto de que o les ponemos dificultades demasiado grandes, les ponemos una burocracia muy pesada y les ponemos plazos demasiado prolongados. Jorge, por último, ¿cuán importante es para el sector empresarial la reforma del sistema político que comprometió el presidente? Dijo que era sin condiciones. A mí me parece que es algo importante porque además eso cubre una parte de la discusión que está muy lejos de las mejoras productivas que nosotros pudiéramos de alguna manera proponer, ¿no es cierto? Hay muchas medidas que necesitan legislación o que necesitan consensos dentro de la coalición gobernante o dentro del sistema político para poder transformarse en reglamentaciones, en normas más precisas. Y eso es lo que probablemente está faltando como respaldo para poder tomar algunas medidas que hoy día se podrían tomar, que no se están tomando producto de esa falta de consenso o del temor de que vayan a ser discutidas u objetadas, ¿no es cierto?, por algún sector en particular, de forma tal de afectar o la imagen del gobierno o de la coalición gobernante o de algún partido, etcétera. O sea, yo creo que tenemos consensos de base que yo creo que es necesario tener los mecanismos para poder llevarlos adelante y superar como esta situación un poco de lo que decía Nade, ¿no es cierto?, de este estancamiento que es difícil de diagnosticar, pero que tiene causas que, si uno escarba, son muy precisas y a lo mejor no son tan difíciles de remover. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Gracias a usted, Sebastián, y a todos los oyentes. Tengan un excelente día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. 8:19, vamos a ir a una pausa y ya seguimos con Agenda Económica. Son las 8:22, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y a propósito de toda la discusión que hubo ayer respecto a cómo reactivar la inversión, cómo generar condiciones para el crecimiento económico, bueno, esta semana hemos conocido algunos anuncios de inversiones bien relevantes. Estamos en la época en la que las empresas hacen sus memorias anuales, se desarrollan juntas de accionistas y es el espacio en el que se hacen anuncios también de inversión bien relevantes. Y ayer, solo ayer jueves, en distintas juntas de accionistas, se hicieron algunos llamados bien relevantes de inversión proyectados para este y el próximo año. Revisemos el detalle, parece interesante ver cómo se están tomando ciertas decisiones también y en sectores muy distintos, desde la minería hasta el consumo masivo, por ejemplo. Aquí hemos preparado una gráfica con el detalle de los anuncios que, insisto, se hicieron solo el día de ayer, jueves. Hubo otras reuniones antes
y el listado es bastante más largo. Pero, por ejemplo, CMPC hizo un anuncio de 850 millones de dólares en inversión para este año. Del total de ese monto, el 40% se destinaría acá a Chile para la empresa forestal, que tiene activos también en otras partes, como en Brasil, por ejemplo. Pero de todas maneras sigue siendo una cifra bien relevante. Un anuncio además que estuvo marcado por la crítica que había planteado en la previa el líder de la CMPC respecto al contexto de inversión, advirtiendo que acá había un efecto bien relevante en el sector forestal en particular, que podía llevar muchos de estos flujos fuera de nuestro país. Por otro lado, Embotelladora Andina hizo un anuncio de inversión de cerca de 510 millones de dólares también para este año. Un anuncio bien relevante, son montos importantes para la embotelladora, que va a destinar en parte parte de estos recursos a la construcción de la planta Reciclar, que será la primera unidad de resina reciclada de grado alimenticio en Chile, además de completar otros proyectos, por supuesto. ¿Qué pasa con SQM? 2.440 millones de dólares es lo que pretende invertir en este y el próximo año. El 85% de eso se va a invertir acá en nuestro país. 1.400 millones aproximadamente, anunció ayer Gonzalo Guerrero, el presidente del directorio, se van a invertir en proyectos de ampliación de capacidad de litio en Chile. 700 millones relacionados con proyectos de ampliación de capacidad de nitratos y yodo también acá en Chile. El resto se invierte en Australia, donde está creciendo también SQM. Por último, en Bonor hizo un anuncio de 90 millones de dólares en inversión también para este año, para los próximos meses, en Chile y en Bolivia, para fortalecer infraestructura, red de distribución y adquirir equipos. Una señal bien interesante para ver cómo las empresas están tomando decisiones también concretas, son anuncios oficiales en juntas de accionistas respecto a sus planes para los próximos años. Y esto también se ha visto en otros sectores. Pascorp, por ejemplo, el miércoles anunció una inversión de 193 millones de dólares en Perú y en Chile, y así lo han hecho otras compañías también. Interesante ver esta dinámica, sobre todo en un contexto en el que se está discutiendo cómo es posible aumentar la inversión y por ende el crecimiento económico para nuestro país en los próximos años. Son las 8:25, vamos a ir a otro tema. En el sector minero, la gran noticia de esta semana ha sido el anuncio de BHP de su intención de comprar Anglo American. Estamos hablando de dos gigantes de la minería a nivel mundial. BHP, la mayor empresa minera del mundo, de origen australiano, mientras que Anglo American es una empresa británica que tiene una capitalización bursátil cercana a los 36.000 millones de dólares. Bueno, la oferta de BHP podría transformar a este en el gran conglomerado a nivel global. Acá en Chile podrían llegar a generar juntos el 44% del cobre de nuestro país, para dimensionar el alcance que tiene este negocio. El precio del cobre ayer subió, en parte alentado también por la señal que significa este anuncio de parte de BHP, aunque Anglo American ha dicho que la oferta es completamente insuficiente. De todas maneras, hubo reacciones, las revisamos a continuación, que dijeron actores del sector minero local. Es una muestra de la importancia de la minería y del cobre actualmente en el mundo. Convertiría, de concretarse, a BHP en la principal empresa minera del mundo y la principal productora de cobre en el planeta. No es el fin del camino, posible que haya nuevos intentos de adquisición por Anglo American, y probablemente esta carrera de comprar compañías continúe, mostrando la irrelevancia que tiene este metal. Estas ofertas de adquisición no resuelven el problema central, que es la falta de nuevos proyectos que se necesitan para dar cuenta de la mayor demanda que está frente a nosotros debido al avance de la descarbonización y las energías limpias. Tendrá sin duda repercusiones en el mercado si llega a materializarse. En particular, en el mercado del cobre, BHP va a ser el líder indiscutido en términos de producción, alcanzando este año aproximadamente 1.750.000 toneladas de cobre fino, lo que probablemente sea un 30% más que la producción de Codelco. Muy probablemente también este año Freeport supere a Codelco, con lo cual veríamos que la empresa estatal caiga al tercer lugar. La compra de BHP tiene lógica para níquel, carbón metalúrgico y para hierro. De esta forma, la nueva empresa potenciaría esos negocios y se volvería un actor aún más relevante en esas industrias. Bien, con esta información nos vamos. Gracias por acompañarnos. 8:28, cerramos Agenda Económica y partimos luego Noticias Express con las informaciones de esta jornada. Que tengan un buen día.